porque los hombres dominan, pero cuando dominas tú, Señor, es un reino de paz, de misericordia, de bondad. Por esa razón, Señor, te creemos a ti y sabemos, Señor, que lo estás haciendo. Aunque nuestros ojos ven todo diferente, pero sabemos, Padre, que es una promesa. Como todas las que tú has cumplido y todas las que cumples, se cumple también, Señor. El establecimiento de tu reino no tendrá fin. Y todos adorarán, como dice en la Escritura, y todos vendrán y adorarán y reconocerán que tú eres Dios. Y eso lo estamos esperando, como parte integral, Señor, de la palabra tuya, llena de fundamento, porque tú hablas con fundamento, Señor. Y por esa razón te creemos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eso es una esperanza viva, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en este día, Señor. Pasamos por encima de las vicisitudes, de cuántas cosas tenemos que presentar, Señor, o que pasar, Padre. Pero levantamos, Padre, ese ánimo, porque tú eres el que nos das ese ánimo, Señor. El ánimo que tú has puesto en nosotros, es tu Espíritu, Señor, que nos levanta, Señor. Ayúdanos, Padre, a pasar este camino estrecho, porque es estrecho, ya tú lo dijiste. Y como tenemos que pasar lo estrecho, Señor, pero lo pasamos contigo, no pasamos solos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Consuela al que tenga que consolar. Fortalece al que tiene que fortalecer. Dale palabra de sabiduría, Señor. Entendimiento, Padre. Y que los corazones estén dispuestos a ti solamente, Señor. Que no te pongan en segundo lugar. Que te pongan todos en primer lugar, Señor. Y todas las cosas van a marchar muy bien, Padre. Así sabemos, Padre, por los ejemplos que tenemos en la Escritura. Te damos gracias, Señor. Toma este lugar. Te bendecimos, todos los que estamos aquí y los que aún no han llegado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hay un versículo que se encuentra, que es una sola oración. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. El primero que lo encuentre, yo lo tengo, pero quiero que el primero que lo encuentre, lo lea. Es muy pequeñito. Nunca hago esto, pero lo quise hacer ahora. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Dice orar sin cesar. Ok, eso es todo el versículo. Orar sin cesar. Me gané el premio. Ganaste ahí. Ajá. Ok, así que esto es un mandamiento. Es un mandato. Y hoy voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque a veces como que parece que la oración es algo que es, a ver si puedo. Y yo veo que toda la Escritura está cargada de un mandamiento de que oremos, 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 oremos. Y yo me sentí motivada y creo que voy a estar varios domingos hablando de esto porque es necesario. Amén. Estamos pasando por una necesidad muy grande de oración. ¿Por qué? Porque vivimos corriendo. Desgraciadamente estamos viviendo un mundo de corre, ¿sí? Yo digo, mi mamá, mi abuela y todos tenían tiempo para lavar, para planchar, para rociar la ropa, para almidonarla y cómo tenían tiempo para otras cosas también. Y nosotros que no tenemos que hacer nada de eso, a veces no tenemos tiempo, ¿sí? Y es muy importante, porque ahí lo dice, orad, es un imperativo, háganlo. Háganlo. Yo sé que lo dijo el apóstol Pablo, pero también el Señor lo dijo, así oraréis. Hay muchos versículos que no se los voy a contar todos porque yo me quedé sorprendida de la cantidad de versículos que hay que hablan sobre la oración. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis vemos ahí un ángel echándole más incienso a la oración de los santos, porque parece que hay muy poco incienso, parece que hay muy poca oración, y está echándole más incienso a la oración de los santos. Y ahí lo vemos en Apocalipsis. O sea que hay una necesidad grande en esto que no podemos nosotros dejarlo así en el aire y decir, no, Señor, pues no, voy a poner ahí. A veces hay personas que están pasando una necesidad y uno pone ahí, sí, voy a estar orando por ella y se nos olvida.
No, vamos a tomar en serio la cosa. Porque hay mucha gente que está pidiendo oración por internet. Pues mira, anoche, ¿qué? A las 1, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, me entró un WhatsApp de Doris pidiendo oración. Y yo digo, wow, Señor, hay una necesidad en todo tu pueblo. Desde Colombia. Hay una necesidad en todo tu pueblo y hace falta rodillas. No quiere decir que te tengas que arrodillar, es un decir. Hace falta rodillas, gente que verdaderamente diga, puedo orar por esta necesidad, es importante. Porque Dios oye la oración del justo. Dice, y la oración del justo es el gozo de Dios. ¿Qué les parece? Yo quiero hablar de esto porque ¿cuántas veces has orado al Señor y no has tenido respuesta de Él? A veces la respuesta es no. Por eso les digo. A veces la respuesta es no. A veces el Señor decide una cosa que nosotros pues habíamos pedido otra cosa. Pero dice, como hemos de pedir, a veces no sabemos, por eso oramos en lengua, porque a veces no sabemos cómo pedir. ¿Cómo resolver esto? Señor, no lo voy a resolver a mi manera, resuélvelo tú, pero mira, estoy presentando el caso. Como cuando vamos a un abogado que te dice, ¿cuál es el problema? Y el abogado mira, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y te da pautas a seguir. Y sí, se obedecen las pautas del abogado. Pero ¿por qué no obedecemos las pautas del que es verdadero, el mejor abogado que existe? Que a veces el Señor te dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y es cuando más nos queremos mover, ¿verdad? Es cuando más queremos resolver. Porque tenemos en nosotros algo que nos impulsa a resolver. Y lo que hacemos es no resolver, sino enredar. Sí, porque lo hacemos a nuestro modo como aprendimos. Y entonces el Señor dice, está quietos y conocer que yo soy Dios, yo lo haré. Y vamos a ver muchísimos versículos. Pero yo quiero, hay varios ejemplos de escritura y voy a hablar de este ejemplo que para mí fue impacto. Y voy a mencionarte, Dora, cuando falleció Eleazar. Yo llegué a la funeraria y no había casi nadie porque apenas lo habían puesto. Y yo empecé a llorar. Yo no soy de llorar así. Sí, cuando algo sí, lloro. Pero me dolía que ese hombre que tanto amaba al Señor muriera. Y yo decía, Señor, no entiendo. ¿Verdad? No entiendo. Y como no entendía, el Señor me dio una respuesta. Me dijo, busca en Isaías. Y yo me puse a buscar en la Biblia para que en la escritura me diera un consejo, me diera un consuelo para entender por qué alguien de tanto valor que era para la iglesia ya no iba a estar en medio nuestro. Y el Señor me dio una palabra y yo quiero pasársela porque a veces no entendemos muchas cosas. Y esto tiene que ver está en el 57, verso 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción es quitado el justo. Sí, porque tú no entiendes, ¿no? Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Verso 1 y 2, 57. Ay, eso me dio una... Oh, wow, entendí tantas cosas en ese momento. Yo dije, sí, no hay quien piense en ellos si perece el justo. ¿Y por qué el justo tiene que perecer? No entiendo por qué el justo tiene que perecer, pero el Señor dice que es quitado de la aflicción, es quitado el justo. Entonces el justo no tuvo que sufrir algo que iba a ocurrir. Bien, esto a mí me dio un entendimiento tremendo de darme cuenta y de poder ir a las escrituras y entender un poquito más acerca de toda esta historia que tenemos aquí. Y yo voy a comenzar por Esteban. La oración del justo puede muchísimo. No se imagina, hermano, lo que puede. Y yo estuve buscando en la escritura vamos a ver, no voy a entrar desde Esteban, no voy a empezar allá. ¿Desde qué? Voy a empezar un poquito más abajo, más atrás. De Abraham. Fíjense qué interesante.
Es interesante lo que pasó con Abraham. Abraham resulta que, bueno, él salió de su tierra, de su parentela, y él salió y entró a la tierra prometida, no conocía a nadie, por supuesto. Pero allí estando allí, pues su esposa era su media hermana, su esposa, y dijeron, vamos a hacer un pacto. Si encontramos con gente rara, extraña, que tienen ciertas costumbres, tú di que eres mi hermana, porque si no me matan a mí, para tomarte a ti, para así poder preservar la vida. Y bueno, sabemos, Abimelech la tomó, era un rey, la tomó solamente y la puso en su harén, ¿no? Lo que cada vez que veía una mujer bonita, pues la cautivaba, ¿no? Para su reino. Y entonces Dios enfermó a todas las mujeres, las hizo estériles. A todas las mujeres de los siervos de él, de Abimelech. Y en sueños, pues este hombre no tenía una relación con Dios, pero Dios le da un sueño y le muestra que ese hombre es profeta. Y que ese hombre, si toca a su mujer, pues va a haber muerte para todos. Y entonces se despierta del sueño y dice, ¿qué cosa soñé? ¿Qué cosa más horrible? Y que yo no sé nada, yo soy Señor. Entonces oró y dijo, yo soy inocente, yo no sé nada. Simplemente le dijo que era su hermana. Y entonces fue y le preguntó y le dijo, bueno, es hermana por parte de, creo que de padre, pero no de madre. Y somos medios hermanos. Pero eso fue la palabra que decidimos darnos. Pero para preservar la vida. Y él le dijo, por poco me haces pecar, ¿por qué no me dijiste la verdad? Bueno, el asunto fue que todas las mujeres quedaron estériles, de un viaje todas. Y entonces Dios le dijo, dile a Abraham, que es profeta, que ore y él va a sanarlos a todos. Así le dice el Señor, dile que ore y van a ser sanados. Y entonces Abraham oró y Dios abrió la matriz de todas las mujeres y volvieron a tener hijos. Que eso era algo muy importante en un reino. Es la primera vez que encontramos sobre la oración en Apocalipsis. Le voy a decir dónde se encuentra en Apocalipsis. Está en Génesis 20, verso 7, en el 17, en el 18, es donde primero encontramos esta expresión de Dios, este mandamiento. Lo voy a leer un momentito porque esto es una base, hermano. Todo lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver en el 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y sanarás y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, si no la devuelves. Génesis 20, verso 17. En el verso 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Pero tuvo que orar. Abraham tuvo que orar. Dios pudo haberlo hecho, pero Dios atiende la oración del justo. Dios atiende. Ahora, hay veces que Dios dice que no. Sabemos en la historia que Ezequías, el rey, vino el profeta y le dijo, te vas a morir, porque se les avisaba, y lo bueno es que se les avisaba, prepara tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías dijo, yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Y dice que empezó a clamar, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, no me quiero morir. Y clamó con todo su corazón. Él no era mal rey, pero ya era el tiempo. Entonces el profeta fue y llegó al patio, y en el patio Dios le dijo, vuelve otra vez a ver al rey y dile que le voy a dar 15 años por el clamor de él. Pero fue una oración que podemos decir, no fue una oración, sino fue una petición que hizo Ezequías. Él no sabía su futuro, él no sabía lo que iba a ocurrir más allá. Vino el profeta y dijo, oye, ¿sabes qué? Dios te da 15 años más, porque en su mano están nuestros tiempos. Es que a veces nosotros pensamos que en su mano están nuestros tiempos, así dijo David. Pero desgraciadamente en esos 15 años le nació un hijo que fue el terror de Israel. El terror de Israel. Dios lo quería prevenir. Y le nació Manasés. Y fue un desastre. En el reino fue un desastre. Dios quería evitarlo.
a veces Dios quiere evitar las cosas y no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Nos enfocamos en eso, pero así es, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Quiero ver también en Isaac, y no voy a ver todos los ejemplos porque si no, tendríamos que estar 4 días aquí. Génesis 25, 21. Resulta que Isaac tenía 40 años cuando se enamoró. ¿Cuántos se enamoraron de 40? Yo de 16, imagínate. Y mi sobrina que vino aquí el domingo pasado, de 13. De 13 años la pidió el muchacho de 15. Y llevan casados como 30 años. Fíjense, para que ustedes vean. Bueno, dice que tenía ya 40 años y su esposa, nada, no se había estado. Imagínate, la promesa que Dios le había dado era de que de los hijos de él iba a ser una nación y no nacían los hijos. ¿Qué pasó? Hacía falta una oración ahí, pero bien potente. Y pasaron unos años, y pasaron otros años, y pasaron 20 años. Ya tenía 60 años y no había hijo. Entonces, ¿qué hizo él? Oró a Dios. ¿Estaba la promesa hecha? Sí, pero se necesitaba la oración. Se necesitaba la fe de él, se necesitaba la fe de ella. Y eso, hermano, vamos a verlo. Está en el verso 21, capítulo 25 de Génesis. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y de golpe tuvo 2. Una buena oración, ¿verdad? 21, 25, No, 25, 21. Y tuvo a Esaú y a Jacob. Que entonces de Jacob, que vino a llamarse Israel, vino toda una nación. Ajá. Porque vinieron 12 hijos que fueron 12 patriarcas, o sea que fueron los 12 tribus que llenaron toda la tierra, ¿no? O sea, el pueblo de Dios. Bien, pero fue necesario que oraran, fue necesario. Y sí, se abrió la matriz de esta mujer, de Rebeca. Este es un caso. Ahora bien, vamos a ver Moisés. Moisés se la pasó 40 años orando. Menos mal que tenía esa conexión con Dios, sino como hubiera sido Moisés en aquel desierto. Horrible, porque hasta quisieron apedrearlo una vez. Y por todo tenía, hasta inclusive el faraón dijo: acaba de orar a tu Dios para que pare las ranas, para que se eche las ranas, porque vino las 10 plagas. Y cuando llegaron las plagas de ranas, fueron tantas ranas que dice que la casa de faraón y todas las casas se llenaron de ranas, menos el pueblo de Gosén, donde estaba su pueblo. Ahí no entró ninguna plaga. Dios guardó y preservó su pueblo y no estaba dentro de Egipto, lo que sea, estaba en un área, porque ellos pastoreaban ovejas y los egipcios no. Entonces, en ese lugar no hubo ninguna plaga de ningún tipo. Dios preservó a su pueblo. Pero Faraón le dijo: ora a tu Dios para que se vayan las ranas. Y ahí tenía, en estos pueblos, hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque veo que hay muchos pueblos de Dios que todavía practica hechicería. Una vez yo di un estudio aquí sobre limpiémonos, y yo me sorprendí como había gente que venía y me decía: mira, yo tengo esto aquí y yo guardo. Y ahí afuera, en un latón, quemábamos todas las brujerías. Hermanos de la iglesia que todavía practicaban prácticas paganas, hechicería. Yo me sorprendí, hice hasta un libro. Yo dije: no, ¿esto es qué? Porque en Egipto ellos tenían los magos, y los magos hacían magia y hacían cosas como, mucha gente iba a los hechiceros, los brujos que sanaban. Ninguna sanidad que no venga de Dios no es de Dios, es el paganismo. Ah, pero sana, es lo que me dice. Pero sana, pero es pagano. Te saca un demonio y te mete 7. Por lo regular es así. Si a mí me dicen: ve a ese hechicero que ese hombre te puede sanar de esta enfermedad, yo no voy a ir ahí, aunque me lo garantice. No, porque yo no voy a ofender a mi Dios, ni por nada del mundo. Ajá. Y sí, hacen sanidades. Yo tengo una tía que fue bien metida en la hechicería, que era pues tía política. Fue madrina de lo que es la religión lucumí, que es la religión africana que en Cuba mucha gente practica, y hacen cosas con huevos, hacen cosas con gallos prietos, hacen cosas y bautismo con sangre y cosas horribles. Ella hizo todo eso. Cuando yo fui a su casa, que mi familia rompió completamente con ellos, y yo dije: no, yo voy a ir
Y Dania fue conmigo. La primera vez no, ella no fue, pero ella fue después cuando ya se había roto eso. Y yo estaba parada así en el patio, en un patio muy bonito, y dice mi tío, ahí es donde hacemos los sacrificios. Y yo, la sangre de Cristo. Y yo digo, ahí en eso hacemos los sacrificios, matamos chivos, matamos pollo, matamos qué. Señor, en tu nombre limpio todo eso. Gracias a Dios mi tío dejó todo eso. Y la última vez que fui, se entregó al Señor y el Señor lo sanó de leucemia en manos de mi mamá. Y ya se fue con el Señor a los 95 años. Pero dejó todo eso. Ya no hizo más sacrificios, no hizo más nada de eso. Pero hacían sacrificios ahí de cuántas cosas. Iban gente de todos lugares, hasta de aquí, iban gente allá a hacer los sacrificios. Pero no sabían que eso Dios no quiere eso. Eso es paganismo. ¿Ves? Pero por esta razón los egipcios tenían sus ritos y sus cosas. Pero las plagas de rana no la podían sacar los brujos. Pudieron sacar algunas plagas, pero cuando llegaron las plagas de piojo, trataron de hacer sus hechicerías y los piojos no se iban. Todos se llenaron de piojos. ¿Ustedes se imaginan qué horrible sería eso? Todo, animales, gente, casa, todo estaba lleno de piojos. Todo el mundo rasqui, nada. Y los piojos no se iban. Y hasta los hechiceros hicieron hechicería para sacar los piojos. No, los piojos no salían. Y tuvo que entonces, otra vez Moisés, Señor, quita la plaga de piojo. Y se fue la plaga de piojo. Se fue la plaga de rana. Dios le dijo, está bien, yo voy a quitar la plaga de rana, pero deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y todas las ranas se fueron y se hicieron un montón. Dice ahí la escritura, para no leerles todo eso, y dice que apestaba toda la tierra de Egipto por tantos miles y millones de ranas. ¿Se imaginan que tiene miedo a la rana? Pues se murió de miedo, yo creo, de ver tantas ranas. Pero bueno, él empezó a orar por cada necesidad, por cada problema. No solamente tenía que orar, en el proceso de las 10 plagas, ahí vemos a Moisés orando. Qué importante. Hasta inclusive cuando su hermana y su hermano Aarón, que era el super sacerdote, que iba a ser el primer sacerdote, ¿no? Estaban hablando mal de Moisés, detrás de Moisés, diciendo, ay, bueno, pues nosotros también podemos ser importantes como Moisés. Ay, pues sí. Y Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, ignorante de que sus 2 hermanos lo estaban desprestigiando. Y Dios se dio una enojada tan grande que inmediatamente llenó a María de lepra. Ya lo que decimos nosotros en Fort Stage, o sea, ya, lepra ya para morirse. La llenó de lepra. Cuando él vio, ¿qué pasó? ¿Qué cosa ocurrió? ¿Qué pasó? Y entonces Dios lo mandó a llamar. Y dijo, ¿no saben ustedes que Moisés, que yo lo he llamado? Bueno, le dio una regañada tan grande. Dice, pero si él orare por él, por ella, será sanada. Y tuvo que Moisés clamar a Dios, Señor, sánala, Señor, sánala. Empezó a orar. Qué importante, ¿verdad? Quizás si hubiera sido cualquier otro, hubiera dicho, porque se muera. Mira, habló de mí, que se muera. Esa es una actitud muy humana. Pero Moisés era el hombre más manso de toda la tierra y empezó a clamar. Y el Señor sabe lo que le dijo, sí la voy a sanar, pero va a estar 7 días así, para que sepa y se calle la boca. Y ya más nunca vuelva a hablar así tan fácilmente como habló. Y aprendió la lección, tuvo 7 días en una condición de pudrición, que es la lepra. Y todo el campamento esperando que ella se sanara, todo se detuvo y nadie podía avanzar. Hay que esperar que María se sane, porque ya Dios le dijo a Moisés que va a sanar, pero hay que esperar 7 días. A los 7 días Dios la limpió completamente de la lepra. ¿Por qué? Por la oración de Moisés. Y ahí está. Yo quiero que lo leamos, hermano, porque todas estas cosas, ahí está en Números 12:13. Mira qué espíritu tan hermoso el de Moisés, donde dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés diciendo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Así que María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán, y María, muy tranquilita, aprendió la lección. A veces tenemos que aprender la lección de una forma muy dura, muy difícil. Pero la aprendió, ¿sí? No solamente por eso, también por cada rebelión del pueblo. Ahí vemos a Moisés ahí en el suelo, ahí orando y clamando: Señor, y Dios, ya el pueblo ya me tiene harto, son 10 veces que han venido contra mí, ya el pueblo me tiene harto. Moisés, déjame desaparecerlos del mapa. Bueno, esa es una expresión mía, pero más o menos. Ese fue el deseo de Dios. Y Moisés le dijo: no, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste con mano dura para matarlos en el desierto. No se vale, Señor, arrepiéntete. Así dice, no dice no se vale, pero dice: arrepiéntete, Señor, ni se te ocurra, vas a tener mala fama. Mira qué espíritu el de Moisés, cargar con un pueblo horrible para que Dios no tenga mala fama. Óyeme, cuando nosotros enseguida queremos limitar a la gente, lo queremos liquidar. Yo estoy hablando generalmente. Hay personas que nos hacen la vida imposible, o queremos que se desaparezca o se muden. Ay, Señor, consigue un lugar mejor y que se muden. Nosotros hacíamos eso cuando nos caía un vecino latoso que no nos dejaba dormir por la música. Señor, lo bendecimos, pero manda al otro lugar. Y si se iban, encontraban otro lugar y se mudaban. Eso lo vivimos. Pero nunca se nos ocurrió decir: Señor, yo no quiero bendecir, que te conozcan a ti, sino llévatelo lejos. Llévatelo bien lejos, ¿no? Bueno, él no. Él oraba en la forma correcta, porque a veces no sabemos cómo orar. ¿No es verdad? A veces no sabemos cómo orar, sí, Señor. Entonces ahí empezamos a orar en lenguas, porque ahí dice, como no sabemos cómo orar, entonces intercedemos en otras lenguas, hablamos en el Espíritu, porque no sabemos, Señor. A veces tú te sales con lo que menos nos imaginamos, de estrategias de Él. Y ahí vemos nosotros, hay muchos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, que no se vamos a hablar sobre todo, sino que quiero un versículo que me gustó mucho, cuando Salomón terminó la edificación del templo, que ahora estoy hablando de este templo, pero en ese momento era ese templo, y Dios todo lo enfocó en que cualquiera que se enfocara al templo y extendiera su mano, cualquiera que fuera, Dios le oiría y cumpliría lo que realmente necesitaba esa persona, donde quiera que se encontrara. Por eso vemos nosotros allá a Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? Babilonia, allá, más de 500 millas, mucho más. Y él abría las ventanas y se dirigía a Jerusalén y oraba dirigiéndose a Jerusalén, porque él sabía la ley, que tenías que enfocarte, ¿no?, a donde tú sabías que estaba el templo. Pero ahora el templo somos nosotros. Ahora yo no tengo que enfocarme ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste para orar, como hacen los musulmanes, que ellos se postran mirándose a la Meca. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Ya los judíos no tienen que hacer eso. Ellos van al muro de los lamentos y oran allí. Pero ahí yo los veo en la guerra orando. Y los veo en donde quiera orando. Aquí ya no tienen así, en ese entendimiento. Quizás se enfocan para allá, yo no sé. Pero nosotros, sabiendo que somos el templo del Dios vivo, sabemos que somos una casa de oración. ¿No lo dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa, tú eres casa de Dios, tabernáculo del Dios vivo. Así dice el apóstol Pablo, así dijo el Señor. Destruir este templo y en 3 días lo reedifico. Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ese es el templo que realmente ahora está en función. No es ladrillos y piedras y techo, no. Es el templo este. Y por esta razón vemos que Daniel también, pues, él abría la ventana de su casa y se dirigía a Jerusalén, así dice en el libro de Daniel. Y él oraba 3 veces al día dirigiéndose a Jerusalén, porque Dios había dicho que si enfocaban su mirada y su mano hacia donde estaba el templo, él oiría la oración. A pesar de que ya habían decretado una ley de que si oraba a alguien durante un mes, a cualquier dios que fuera,
entonces sería echado a un foso de leones. Y él volvió a hacer lo mismo. Él no le importó. Oyó el decreto y dijo, llegó a la casa, abrió las ventanas, se enfocó otra vez allí y oró como oraba él 3 veces al día. ¿Y qué pasó? Pues lo metieron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Los leones ni lo arañaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Porque este era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Cuando nadie sabía nada, cuando nadie sabía lo que estaba pasando, estaba él. Él no volvió más nunca a Jerusalén. Daniel no salió nunca. Ya pues todo lo que era Babilonia ya no era Nabucodonosor, ahora estaban los persas. Y ahí estaba él. Él nunca lo sacaron del reinado, o sea que él estuvo de gobernador siempre con varios reyes, porque era tremendo Daniel, era un hombre sabio, un hombre que lo usaban para todo esto. Mas sin embargo, empezó a orar para que ya el Señor había cumplido los 70 años del suplicio de estar allí. Señor, ya se cumplieron, permite que otra vez volvamos allá a Jerusalén, a reedificar Jerusalén. Y él empezó a orar y fue el que intercedió para que entonces un buen día el rey dijo, oiga, ¿quieren volver a Jerusalén? Váyanse. Y hasta le dio tesoros y todo lo que habían robado ellos. La oración del justo puede mucho. Dice, la oración del justo puede mucho. Y esto tenemos que entenderlo verdaderamente, porque a veces no le damos el valor que es, o simplemente porque nos desanimamos, lo que sea. Pero bueno, entonces Salomón, cuando hizo el templo, hizo una oración muy tremenda, pero yo quiero solamente leerle este versículo que se encuentra en 2 de Crónicas 7:4, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, son 3 acciones, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, entonces, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero vemos que son 3 acciones. En las 3 acciones está en invocarle, en orar a Él, pero convertirse también. Porque no lo vamos a hacer. Yo me recuerdo cuando nosotros nos enfermamos, mi abuela cogía una postalita que tenía detrás de la puerta, que era una oración del santo fulano de tal, yo no sé. Nunca le di mucha atención a eso, pero ella lo hacía ya de rutina. Entonces nos leía la oración de don Francisco, San Francisco, qué sé yo, no sé. O qué sé yo, era el santo que tenía ella. Y entonces ella hacía lo que le habían enseñado a ella, porque ella no sabía otra forma. Así como ella le habían enseñado, entonces le leía la oración para que se curara, porque le habían dicho que orando, pero no es esa forma. No de esa forma. Y yo sé que son personas que han sido mal indicadas, mal dirigidas. Y en la ignorancia, desgraciadamente, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios que ha sido ignorante se ha ido completamente a la deriva. ¿Ve? Y eso yo me recuerdo, siempre tenía eso pegado en la puerta detrás del cuarto. Y se trae la oración de San Francisco, no sé, un santo. Y entonces ella leía eso y digo, bueno. Pero dice así, lo voy a leer otra vez. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto fue una palabra que parece un rezo, pero no. Esa oración ha sido de mucha bendición en muchos países que lo han tomado como algo importante, le han tomado seriedad y han dicho, tenemos que convertirnos en nuestro camino, queremos que la nación cambie. México mismo necesita eso, ¿verdad? En México, como estaba diciendo, adora la Santa Muerte. Y yo, pero ¿cómo vas a adorar una muerte, por favor? Un santo que se llama la Santa Muerte, por favor. No, hay cosas así que se tienen que eliminar, porque el único que tiene que ser adorado es nuestro Dios. Dios es un Dios celoso. Él no acepta en ningún momento, no reparte, o sea, no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y Él no acepta eso.
Y hay países así que están en estas condiciones también, como en Cuba, como en tantos lugares que está pasando, tienen otras cosas que no honra a su Dios. Entonces tenemos que realmente convertirnos y orar delante de Él y decir: Señor, perdona tu tierra, Señor, como están haciendo en Israel, que están orando, y mucho pueblo de Dios está orando por esto mismo. Dice aquí, quiero leer algunos versículos, como por ejemplo en el Salmo 55, versos 16-17, dice David: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Ese es David, ese es el rey David. Y él oirá mi voz. Y él oirá mi voz. Y nosotros a veces oramos 2 veces y decimos: pero Dios no me oye. ¿Por qué Dios no me oye? Espérate. Dice: orad sin cesar, ¿verdad? El primer versículo que leímos hoy, primera de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 5, orad sin cesar. Y después le voy a dar una parábola muy interesante aquí también. También Salomón dijo esto en Proverbios 15:8, dijo: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Él se goza. Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y yo creo esto, hermano, que verdaderamente, y cuando vemos nosotros aquí en los ejemplos que hemos encontrado, que hay muchos, tantos, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de oración. Que oremos a Dios, que oremos, lo tomemos en cuenta. A veces Dios va a decir que no. A veces no sabemos. Pero el Señor nos puede dar una respuesta. A veces no entendemos por qué. Cuando nos dicen por qué. Cuando nos llegó la noticia ayer que Marta había partido con el Señor. Oh, Señor. Nos quedamos. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder. No hay pérdida. Porque los que mueren en Cristo nunca mueren. Nunca mueren. Y te lo voy a dar de ejemplo. Esteban. ¿Por qué Dios no mandó un ángel que salvara a Esteban de esa muerte tan horrible que Esteban tuvo que pasar apedreado? Era un líder tremendo en la iglesia, Esteban. Era un diácono, pero un diácono era un siervo, un diácono no es el diácono es un criado. Él fue llamado diácono, pero ahí no se quedó. Él dijo: no. Empezó a llenarse de la presencia de Dios. Y dice, y tenía una palabra poderosa. Y lo vemos ahí en la sentencia que le hicieron. Él trajo una predicación ahí, hermano, que dejó a todo el mundo así atónito. Porque estaba lleno de sabiduría, lleno de palabras. Era un liderato tremendo. ¿Y por qué tenía que morirse? ¿Por qué? ¿Por qué Esteban tenía que morirse? Y la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Cuando él muere, dice que fueron hombres piadosos, lo llevaron a enterrar. Estaban orando, Señor. Pero Esteban estaba gozando y se vio los cielos abiertos. Tú sabes que el Señor dice que la muerte de sus santos es algo para Él glorioso. Para nosotros es triste. No entendemos por qué. Y se va a desaparecer, no lo voy a ver más. Pero va a estar en la presencia plena de Dios. Yo lo veo por lo que pasó con Esteban. Ahí estaba él dando un mensaje sin miedo, sin temor, brillaba como un ángel, dice su rostro estaba iluminado y él daba una palabra tremenda y de buenas a primeras él ve los cielos abiertos, abrieron los cielos delante de él. Y él no veía a la gente con las piedras ni la ira y veía el rostro encendido de la gente, él no veía eso. Él veía los cielos abiertos y vio la presencia de Dios, vio al Señor, dice en esta versión que tengo hebraica, dice de pie esperándolo. Porque la muerte de los santos, quien lo espera es el Señor. Quien lo espera es el Señor. Claro, como decía el apóstol Pablo, es que no han vivido eso. Y el día que lo vean, lo van a anhelar estar más en su presencia que aquí. Y el apóstol Pablo anhelaba volver a estar en la presencia, lo que él experimentó en ese tercer cielo.
Dice, pero tengo que quedarme aquí por causa de ustedes. Pero tengo que quedarme así, con esa mortificación, ¿no? Porque estaba sufriendo. Dice, pero quisiera más bien dejar el cuerpo y estar en su presencia. Porque él lo había experimentado. Él sabía lo que era la presencia de Dios en espíritu. Él dijo, no sé cómo fue, pero fue algo espiritual. Y dice, y vi los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre, y hasta lo dijo, y la gente se taparon los oídos porque la gente no quiere escuchar eso. La gente no entiende porque no entiende lo espiritual, porque no lo ve. Ellos no vieron eso solamente lo vio Esteban, porque Dios lo estaba preparando. Dios espera la llegada de sus hijos cuando van a la presencia de Él. Pero este era un hombre de oración, un hombre de entrega. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando vio los cielos abiertos, se arrodilló. Vamos a ver, porque estos son los pequeños detalles que tenemos que encontrar en las Escrituras, que nos llevan, nos enseñan, ¿sí? Hechos 8. Vamos al libro de Hechos 8, verso 2. Vamos ahí al libro de Hechos. A ver. El verso, espérense un momentito. El capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7. Vamos a ver en el verso 54, vamos a ver la actitud, vamos a trasladarnos allí. Puedes hacerlo. Dice, después que él predica y dijo todo lo que estaba diciendo Esteban, dice, oyendo estas cosas, los que estaban allí, muy religiosos, conocían la ley, no, eso eran religiosos, no eran gente del pueblo cualquiera, no eran los meros religiosos. Dice, oyendo estas cosas, todo lo que él habló fue tremenda revelación, pero estos no recibían aquello. Se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y estos ahí arremetiendo contra él y diciéndole maldiciones. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la otra versión dice, veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y por eso el sistema religioso siempre se tapa los oídos para no entender estas cosas espirituales. Y echándole fuera de la ciudad, dice aquí, le apedrearon. Y vamos a ver aquí, hermanos, qué importante lo que pasó. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz al Señor, diciéndole, esta fue la oración que trajo realmente a Saulo de Tarso en acción. Y eso es lo que estaba Dios esperando. Puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque para el Señor todos duermen. Dios es Dios de vivo, Dios no es Dios de muertos. Eso está lleno en la Biblia, tenemos esa seguridad. El Señor dice, durmió, no dice se murió, durmió. Y Saulo consentía en su muerte, ¿ve? Y ahí vemos que todo, y después dice aquí que la ropa de Esteban se lo pusieron a los pies de Saulo, porque era el verdugo principal. Y esa oración, ¡bum!, cayó sobre Saulo, y ¡pum!, y Saulo se convirtió. Fue una oración de tanto poder que le costó la vida a Esteban. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no mandó un ángel ahí que acabara con toda esa gente? Porque a veces nosotros queremos mandar a Dios. Nosotros a veces queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, ve ahí donde está el vecino, ve y dile al vecino. ¿Tú quién tú eres para tú estar diciendo eso? Señor, yo bendigo a mi vecino. Necesito, mira que hace mucho ruido. Haz algo, pero deja que sea Él. No le des sugerencias a Dios. Dios no es un Dios que recibe sugerencias. Dios no es así. Yo veo que Él no es así. Cuando le damos una sugerencia, Él hace otra cosa. Eso lo digo porque yo fui una que le daba sugerencia a Dios y me salía por otro lado.
Y me di cuenta que Dios no es Dios de... Él es creador. ¿Cómo yo, el creador de los cielos, de la tierra, del mundo, de la gente y todo, yo le tengo que decir lo que tiene que hacer? No, hermano. Nosotros le decimos, Señor, haz algo. Haz algo. Este es todo lo que dijo. No le tomes en cuenta el pecado, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Eso fue toda la oración en ese momento. Y, el Señor dijo, espérate, Saulo es el verdugo. Yo tengo que honrar la oración de este justo. Y Saulo había mandado a matar a tantos cristianos. No merece. Señor, ¿por qué no tocaste a otro? Si era cualquiera de nosotros, a lo mejor le hubiéramos sugerido eso, ¿no? No. Fue verdaderamente aquel, y vino la transformación en él. Pero hay otro ejemplo. Caramba, no me di cuenta del tiempo. Bueno, vamos a hacer uno más. Jacobo fue preso, un apóstol. Ya habían pasado años. Cuando Jacobo fue preso, ya Saulo ya no era Saulo, ya era Pablo. Ya habían pasado años, ya Jacobo era mayor, ya era un viejito. Ya era mayor. Fue apresado por Herodes y lo mató a espada. Caramba, porque Dios no mandó un ángel y sacó a Jacobo. Y después viene Pedro. Lo mismo. Herodes dijo, mira, el pueblo se puso contento porque maté a Jacobo, ahora voy a matar a Pedro. Y que mete a Pedro en la cárcel. Imagínate, le puso 16 guardias. 16 guardias que lo cuidaran. Ahí los tenían y estaba todo, no se podía mover ese hombre. Estaba en una posición que no había forma de salvación. Ese iba a ser el próximo mártir. Pedro. ¿Qué pasó? Dice, y la iglesia hacía oración por Pedro. Y la iglesia siguió orando pensando, nos quedamos sin apóstoles. Ya nos mató a Jacobo, ahora nos va a matar a Pedro, que era un tremendo líder. No, Señor, ahí estuvieron orando y orando. Dios mandó un ángel. Y el ángel llegó, ni se enteraron los 16 soldados. No oyeron nada. Las cadenas se cayeron de las manos, de los pies y de las manos de Pedro, que estaba encadenado. La cárcel se abrió sola, salió y Pedro estaba como, dice en la escritura, y volviendo en sí se dio cuenta que un ángel lo había hecho. Él creía que era un sueño. Y cuando ya salió y se vio fuera, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía cesar oración por él. Pero entonces dice que Pedro, volviendo en sí, ahora entiendo, dijo, verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué pasó? Salió, llegó allí, y entonces ahí pues estaban todos orando, y buenas primera ven a Pedro. Bueno, ya saben la historia. Y enseguida a Pedro lo mandaron a otro lugar, y al otro día Herodes fue a hacer su show. Aquí vamos a hacernos, todavía me van a aceptar más. Este era el último Herodes. Habían 3 Herodes. Hubieron 3 Herodes. Herodes el grande, que ese fue cuando Jesús quería matar a Jesús cuando nació. Después vino Herodes Agripa, que ese fue cuando vemos aquí, cuando los discípulos y todo lo que pasaron. Y después vino Herodes Antipas, el nieto, y ese es este. Y era bien malo también. Los 3 fueron malos, fueron enemigos del pueblo de Dios, horribles enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Que por la mañana el rey fue y se encontró que Pedro ya no estaba preso. Y los soldados ahí dicen que había una discusión grandísima, y todo eso está en el libro de los Hechos. Y dijo, ¿qué pasó? Pues no sabemos, no está, se desapareció. Bueno, finalmente Herodes mató a los 16 soldados. ¿Y sabes qué hizo Herodes? Se fue de Jerusalén, se fue de Judea y jamás volvió a Judea. ¿Sabes qué? Terminó la dinastía Herodes por esa acción. Se fue. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Al poquito tiempo murió comido de gusanos. Hubo un juicio. Y tú dices, caramba, Jacobo murió. Y pensaba Herodes que iba a hacer lo mismo con Pedro. Le dio en la misma cabeza. Y Herodes, enojadísimo, se fue de Jerusalén. Y no volvió más. Ya no molestó más a los discípulos. Tuvo que morir uno, para que los otros pudieran seguir desarrollando la labor. Tuvo que morir Jacobo.
que era buenísimo, Jacob era buenísimo, pero tuvo que morir, haber un mártir. Siempre hay mártires, siempre en la historia, en todas las historias hay mártires, siempre. Y ahí tuvo que morir. Pero bueno, esto lo libró y el otro pues no. Pero quiero que vean una cosa aquí muy interesante y vamos a terminar aquí ya. La parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso está en Lucas 18. Y vamos a nada más que a leer ahí, vamos a terminar ya ahí. ¿Okay? Porque esto está muy emocionante, la verdad. Lucas 18. Dice que Jesús también refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A nosotros nos cansa a veces, desmayamos. Ay, ya no oro más. ¿Ya para qué? Si no, Dios no me oye. No hay persona que viene y te dice, hermana, ora tú porque Dios te oye a ti. No sé si le han pasado eso. A mí me ha pasado eso muchas veces. Ora, hermana, oren ustedes porque el Señor los oye. No, el Señor oye a todos. Todos son sus hijos. Pero si oras sin fe, no te va a oír. Déjame decirte, si oras sin fe, no te va a oír porque ahí lo dice el Señor. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso es lo que dice de la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. También había en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, ay, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice, que claman de día y de noche, ¿no te dará en responderles? Pero les digo una cosa, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Nuestra oración tiene que ser una oración de fe. Olvídate, hermano, tiene que ser una oración de fe, no es una oración equipada con palabras bonitas y ay, que taca, pero no hay fe. Tiene que ser una oración de fe, creyendo, dice, y cuando ores, cree lo que estás orando. Y el Dios nuestro oirá tu oración y contestará la oración, o te dará el consuelo, o te mostrará, o te dirá lo que pueda pasar, te dará la fuerza, te dará el ánimo. ¿Ve? Pero tiene que ser con fe. Y esa es la base de la oración. Y es tan importante que nosotros en este día, que el Señor haya fe en esta tierra. Esta tierra tiene que tener fe. Por eso cuando hay personas que me dicen, no, sí, yo tengo fe, pero yo lo veo que duda, como las ondas del mar. ¿Y tú crees que sí? Pero vean, casi estamos orando que sí. Estamos orando lo que Dios decida. Dios es el que decide en nuestra vida, nosotros no. Dios es el que lo hace, ¿no? Y el Señor nos está preguntando esto hoy. ¿Tienes fe? ¿Lo estás haciendo con fe? Conocí un hermano que estaba muy adicto a la droga, pero muy súper adicto a la droga. Él no podía salir de eso. Como es el alcoholismo, igual. Mi hermano usó todas las drogas habidas por haber y nunca se hizo adicto a las drogas, pero al alcohol se hizo adicto. Y me dijo, verdaderamente tuve que pedirle al Señor que me ayudara, porque no podía salirme de eso. Y este hermano era adicto a todas las drogas. Y cuando le presentaron al Señor, dijo, si el Señor es tan poderoso como tú me dices que es poderoso, que me quite la adicción, yo no quiero esto ya. ¿Sabe qué? Oraron por él. Él nos contó ese testimonio. Y el Señor le quitó de cuajo completamente todo el deseo de las drogas. Fue una cosa bueno, él se quedó sorprendido porque Ana rechazaba las drogas. Y así es como realmente nosotros estamos hoy clamando al Señor por situaciones así, pero tenemos que creer con fe. Y mucha gente se ayuda con otras cosas, con otros problemas, pero ¿hallará fe en tu tierra? Yo creo que sí, porque estamos hablando mucho de la fe y sabemos que es necesario. Esta tierra tiene que llenarse de fe para esta hora, porque estamos
nosotros combatiendo muchas cosas que nos están oprimiendo, incredulidad y lucha y cosas, y sin fe es imposible agradar a Dios, no podemos agradarle, y la oración nuestra tiene que ser una oración de fe. Tenemos que empezar a practicar. Amén. Mi consejo, y esto solamente es un preámbulo nada más. Hay mucho que hablar aquí, mucha tela que cortar, pero vamos a parar aquí. Y yo doy gracias al Señor en esta hora que, pues como decía el apóstol Pablo, afligidos pero no derrotados. Podemos estar afligidos, podemos estar tristes, pero no desanimados. No te dejes desanimar por la situación o lo que tú vivas. Podemos estar hasta ese punto, pero no derrotados. Y decía el apóstol Pablo, hasta ese punto puede llegar. Arriba, sí. Sí, porque siempre Él trae una nueva canción, Él trae una nueva esperanza, un nuevo gozo, una misericordia nueva cada día. Y cada día nos levanta, ¿verdad? Mira, yo veo a Leti que me decía, no voy a poder vivir sin Tomás. Ha seguido viviendo, aunque llore y lo extrañe. Así es, el Señor nos da consuelo. Nunca vamos a olvidar a nuestros amados, nunca. Yo me acuerdo siempre de mi padre, de mi madre, yo me acuerdo de mi abuela, yo me acuerdo de todo. Y se me sale alguna lágrima, sí, eso no es pecado. No es pecado, las lágrimas no son pecado, porque Jesús lloró. Eso no es pecado. Al contrario, pecado es cuando estoy así y no tengo esperanza. No, hay una nueva esperanza, ¿verdad? Y eso nos ayuda en estos momentos que el Señor le está dando énfasis a la oración. Vamos a orar de corazón, de verdad, como se requiere, como se necesita. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie. Y si hay alguna necesidad de oración, ahí vamos, pónsesela ahí al Señor. ¿Qué tipo de oración? ¿Qué fortaleza? De salud. Hay tantas necesidades que vemos nosotros, de necesidad por salud, por entendimiento, por trabajo, porque necesitamos provisión, por tantas cosas, hermanos. Si hay para orar mañana, tarde, noche, mediodía, de tantas necesidades que hay, Mas sin embargo nosotros a veces nos consolamos quejándonos. Dios no oye tu queja. Cuando nos quejamos a Él, sí, en ese dolor, pero con una solución es diferente. Como decía David, Señor, a ti llevé mi queja. Mira, Señor, estoy en el fondo del pozo, sácame. Y el Señor lo sacaba, pero reconocía que estaba en el fondo del pozo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos das todas las herramientas para salir de cualquier necesidad, porque tú nos supliste todas las cosas. No nos enviaste desnudos aquí, Señor, aunque todos nacemos desnudos, pero no nos mandaste aquí, Señor, sin la ayuda necesaria de tu Espíritu. Nos diste tu Espíritu, Señor, para animarnos, para darnos luz, entendimiento, para saber cómo orar, cómo llevar las cosas, Señor, con la sabiduría que tu Espíritu da, Padre. Por esta razón, Señor, anima a tu pueblo en esta hora, para que nuestra oración no sea una oración de rutina como oraban, Señor, pues los fariseos, como tú dices, Señor. No orar como los fariseos, sino que orar de corazón, sabiendo quién habita en ti, sabiendo quién habita en nosotros, Señor, sabiendo que tú eres templo de Dios y que ese templo fue hecho para oración. Mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Así, Señor, así tú le llamaste la atención. Yo no quiero que me llames la atención a mí eso. Yo quiero que esta casa sea una casa de oración. Una casa de oración, de alabanza, de adoración, de entendimiento, Señor. De poder declarar las cosas que tú quieres que declaremos y callar las cosas que tú quieres que callemos, Padre. Pues en esta hora necesitamos esa ayuda tuya, Señor. A ti clamamos, Señor, y yo sé que tú respondes la oración del justo, porque tu gozo es la oración del justo, Señor. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, ovejas que realmente escuchan tu voz y te conocen, y tú conoces tus ovejas, Señor. Y nosotros sabemos cómo es la voz de ese pastor. Por esta razón, revélate a nosotros, Señor. Y muéstranos, Padre. Si no queremos oír o no podemos entender tu forma de hablar,
Señor, en sueños muéstranos. Dirígenos tú, Padre. En esta hora necesitamos, Señor, ser cobijados por ti, Padre. Caminar contigo, andar contigo, movernos contigo, Señor. Y tener conciencia de que tú habitas en medio nuestro, Señor. Y que esta casa está destinada para comunicar contigo sobre todas las cosas. Ayúdanos en esta hora. Yo te lo pido de todo corazón. Aquí con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse, hermano.